Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Con tu licencia, soberano Señor sacramentado, te damos gracias, Jesús, por poder hacer hoy nuestra oración en este pequeño retiro mensual, teniéndote más desvelado delante de nuestros ojos, porque te hemos expuesto sobre el altar. Siempre nos ilusiona estar cerca tuyo y poder, de alguna manera, sentir más y más tu presencia, aunque sabemos que siempre estás. Pero bueno, muy bien sabés que los seres humanos necesitamos ver para creer. Te pedimos que nos sigas haciendo creer a pesar de que no vemos todo, de acuerdo con lo que vos mismo nos enseñaste: felices los que crean sin ver. En esta meditación de hoy, lo que te voy a proponer es que volvamos a repasar una idea clave de la vida del cristiano, que es la idea del peregrinar. Los seres humanos estamos en un largo camino. Si ahora que sos joven grabás en tu alma y aprendés a concebir tu vida como un caminar, probablemente tengas mucho de ganado. No de ganado en el sentido del ganado de las vacas, de ganado, de que habrás ganado mucho, perdón, la palabra habremos ganado mucho porque de esa manera sabremos que hasta que no alcancemos la meta, pues tendremos que seguir caminando, peregrinando, y nos va a ser entonces, digamos así, más fácil comprender nuestra existencia, porque la verdad es que es sencilla la imagen. Cuando uno emprende un viaje, se prepara, en general, se prepara para el viaje, y a lo largo del trayecto sabe que puede ocurrir muchas cosas, sabe que tendrá todo lo que un viaje puede tener, y eso es lo que vamos a considerar más de cerca. Por un lado, el viaje esencial es el viaje de volver a la casa del Padre. Sabemos que con el pecado original, Adán y Eva tuvieron que abandonar el paraíso por haber desconfiado de Dios. Pero además, voy a dejar esa idea, pero ya en el fondo la tenemos clara. Acordémonos que Jesús nos dice en el Evangelio que Él nos está preparando una habitación en el cielo. Tenemos que volver al cielo a ocupar la habitación que Jesús nos prepara, que el Padre nos prepara. Bueno, pero después, cuando el Señor decide entrar en la historia, después de bastante tiempo, se le aparece a Abraham y le pide que se ponga en camino, que se ponga un camino a un lugar que Él le va a mostrar. Es decir, le pide que inicie un camino con fe, con confianza. Y además lo va llevando por etapas. Si ustedes, que han seguramente leído los primeros libros de la Biblia, no hace falta haber leído todo, pero es muy importante la lectura del Pentateuco. Habrán visto cómo Abraham sale de su tierra, primero va a un lugar, después se vuelve a poner en marcha, va a otro. Incluso cuando llega a la tierra,
Dios no se la entrega, sino que tiene que habitar entre extranjeros. En fin, le promete que va a poseer la tierra, pero no la posee. Aun sus hijos, los patriarcas, Isaac, después Jacob, continúan en ese trayecto, digamos así. Y Dios va enseñándole a los que creen en Él que tienen que confiar, que tienen que seguir avanzando, que tienen que seguir creyendo. ¿Te acordás cómo de un modo curioso los lleva a Egipto? Y todo el regreso del pueblo de Egipto, cuando ya la tierra prometida de alguna manera es una promesa clara, pero de alguna otra manera también, digamos así, que está medio olvidada en la conciencia del pueblo, pues la vuelve el Señor a resucitar. Y entonces los convence a través de Moisés que tienen que salir del dominio de la esclavitud, que es figura del dominio del pecado, que a lo largo del caminar, en el que ellos habían casi caído, habían ido a Egipto buscando alimento, se habían encontrado allí con José, aquel que habían vendido, ¿te acordás, no? Que entonces los recibe, Dios había previsto todo eso, pero se habían apoltronado ahí y habían caído en la esclavitud y los maltrataban, y a pesar de que los maltrataban, ellos estaban ahí relativamente cómodos, hasta que viene Moisés a removerlos, a hacerles ver que no puede ser así, que Dios no tenía pensado ese futuro para ellos, que esa no era la tierra prometida, que tienen que salir. Les cuesta aceptar el mandato que Moisés trae de Dios. Finalmente salen. Todo esto lo estoy repasando muy rápido, pero lo que quiero es que vos tengas en la cabeza y vayas diciendo, wow, esto hay que leerlo siempre así. Hay que leerlo con la idea de que en mi vida van a pasar estas cosas. Porque la vida cristiana es como la vida del pueblo, porque cada uno de nosotros es una persona del pueblo, de ese mismo pueblo que es el pueblo de los creyentes. Y a veces caemos esclavos. Y a veces incluso nos pasamos bastante tiempo esclavos y además no nos parece que estemos tan mal. Si lo pensás un poco, en esta cultura de Occidente hay muchos cristianos que son cristianos sin serlo, como eran los judíos en Egipto. Eran el pueblo de Israel, eran los elegidos, eran los que creían en el único Dios, pero ahí habían caído, en una esclavitud en la que estaban molestos, pero no tanto, porque tenían comida en abundancia, ¿verdad? Eso es lo que le dicen después cuando están por el desierto. ¿Para qué no fuiste a buscar? Le dicen a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allí? No teníamos comida en abundancia, nos hubieras dejado tranquilos. En cambio acá nos estamos pasando mal en el desierto. En el desierto también había que caminar y había que confiar en Dios. En el desierto Dios había hecho, además que para salir de Egipto ya había hecho tremendos milagros, te acordarás muy bien. En el desierto también el Señor los cuidaba y los protegía. Pero al mismo tiempo el caminar se hacía duro. No las tenían tan fácil. Y entonces, ¿qué les pasaba? Protestaban. Y cuando protestaban, Dios intervenía. Dios permitía que sucedieran cosas que los hicieran reaccionar. Hace poco, si yo no estoy equivocado, el domingo pasado, no estoy equivocado, está bien, el domingo pasado se leyó el pasaje del libro de los Números, en el que Dios permite que unas serpientes venenosas los piquen y los maten a muchos de ellos. Y entonces, ¿por qué? Porque ellos habían hablado mal de Dios y tenían que reaccionar. Y entonces, cuando vienen las serpientes, ellos dicen, claro, hemos pecado, nos hemos portado mal. Y van a pedirle a Moisés que intervenga, que interceda delante de Dios. Señor, que todo esto nos sirva para entender qué es lo que pasa en nuestra vida. Cómo pecamos y tenemos que volver a vos y tenemos que pedir perdón. Y entonces, ¿cómo vos intervenís?
y te miramos en la cruz, ¿te acordás del mástil con la serpiente de bronce, que es figura de Jesús en la cruz? Te volvemos a mirar a vos, que sos amor, que te entregaste por nosotros, y entonces somos salvados, volvemos a vivir, y así podemos continuar. Incluso tenemos que darnos cuenta de que a veces nuestro pecado puede ser muy importante y muy largo. En el libro de los Números se cuenta cómo cuando ya estaban llegando a la tierra prometida, Dios les dice que tienen que hacer una expedición para conocerla, para verla, y entonces van un grupo selecto de ellos a investigar, y pasan 40 días recorriéndola y descubriendo lo fantástica y lo maravillosa que es y los frutos que hay. Y cuando vuelven, traen sus frutos, cosas enormes, ¿no? Todo maravilloso, pero traen un mensaje sin fe. Y dicen que los habitantes de esa tierra son muy poderosos y que no los van a poder vencer. Y entonces, en vez de pensar que Dios les iba a entregar la tierra como se los había prometido, desconfían de Dios y del poder de Dios. Solo 2 de ellos dicen que van a poder ir a tomar la tierra. Y entonces Dios se enoja y dice, ¿así que no pueden tomar la tierra? Fenómeno, no la van a tomar. Ustedes no quieren tomarla, no la van a tomar. Y entonces dispone que el pueblo va a tener que quedarse en el desierto hasta que todos ellos hayan pasado. Y Dios le va a entregar la tierra prometida a sus descendientes, a los que tenían de 10 años para abajo en ese momento. Porque, digamos así, se supone que como eran niños no eran los que habían decidido el pecado, no habían protestado ellos. Bueno, te insisto, con todo esto, delante de Jesús, que está aquí en el sagrario, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender bien que nuestra vida es un peregrinar, que en nuestra vida hay cosas muy buenas, que en nuestra vida nos encontramos con vos, que en nuestra vida vos nos acompañás, que vencés a los egipcios, que haces milagros para que nos suelten, milagros tremendos y portentosos, donde se manifiesta todo tu poder, donde el mar derrota a todo un ejército que muere ahogado, y después nos das de comer en el desierto y nos das de beber, y no nos falta realmente nada si sabemos mirarte a vos, si sabemos tener fortaleza y paciencia que vos mismo nos das. Claro, también nos damos cuenta, y es bueno comprenderlo, que descubrimos nuestra debilidad y que a veces rechazamos a Dios y que a veces arrastramos los pies y que a veces... Entonces, lo que nos sale ahora del corazón es decirle al Señor, Señor, yo quiero caminar siempre, quiero serte fiel, quiero confiar, quiero volver a empezar, comenzar una y otra vez, todas las veces que haga falta, levantando mis ojos a vos, sabiendo que con vos nada me va a poder pasar, aunque haya momentos del camino que efectivamente sean más ásperos. Pero en esta vida, ¿quién tiene una vida libre de dificultades? Padre, dicen que existe un mundo mejor, pero que es carísimo. Lo que pasa es que los que tienen plata lo alcanzan. Mira, hasta los que tienen plata se enferman. Hasta los que tienen plata tienen dificultades. Es más, tienen la primera dificultad de ver cómo conservan esa plata. Y a veces están estresados. Si baja la bolsa y tienen su inversión en la bolsa, desesperan. Y un largo etcétera, ¿no? No hace falta demasiada argumentación para darnos cuenta que en realidad ninguno de nosotros se salva de nuestra condición humana. Y que por lo tanto lo que vale la pena, con los ojos fijos en el Señor, con el alma, con la fe que tengamos, pero con la ilusión de tener cada vez más fe, nos dispongamos a avanzar.
Y a veces también nos dispongamos a decir, bueno, ahora toca descansar, porque el Señor también sabe que el pueblo necesita descansar, por eso lo asiste. Pero cuando hay que poner en marcha de vuelta toda la comitiva, hay que ponerse en marcha. Porque en realidad no nos podemos quedar en Egipto, no nos podemos quedar en el desierto, tenemos que llegar a la tierra prometida donde nos espera el Señor. Vamos camino del reino de los cielos. Qué bueno es ver cómo una y otra vez Dios nos convoca, nos llama a seguir peregrinando con constancia, a no desfallecer. Cómo nos habla todo esto de que en nuestro camino de amor, pues hay que tener la alegría de que Él nos llama, que Él camina con nosotros, que Él nos levanta cuando parece que no damos más, y Él es el que nos lleva. Conocerán todas, me parece, el ejemplo aquel de el que estaba haciendo su oración y en su oración se le apareció su vida como un par de huellas sobre la arena en una playa. Y entonces miró más de cerca y se dio cuenta que en los momentos de su vida en los que le había ido bien, había dos pares de huellas. Y entonces interpretó que era Jesús que caminaba a su lado. Pero después, en los momentos en los que él recordaba que había tenido dificultades, había solo un par de huellas, y entonces se entristeció y en su oración le preguntó a Dios: ¿cómo es que cuando las cosas me fueron mal te apartaste de mí, me abandonaste, me dejaste solo? Y ya sabrás, pero voy a terminar la historia por las dudas alguna no la conozca. Sintió también aquel hombre que en su corazón el Señor le decía: no, querido, estás equivocado. Cuando hay un solo par de huellas, no es que yo te abandoné, sino que es que yo te tomé en mis brazos y vas. Y el que caminaba era yo, el que te llevó fui yo. La fuerza, el desgaste, lo hice yo, y vos estabas seguro en mis brazos. Lo que nos pasa es que a veces somos tan cabezaduras, somos un poco ciegos, que ni siquiera esas cosas vemos. Ni siquiera vemos esa deferencia, ese cuidado, ese cariño tan cercano, tan atento, tan maravilloso del Señor para con nosotros. Hay oportunidades en las que nos resulta complejo, difícil ver que estamos avanzando. Y nos gustaría, ¿verdad? Nos gustaría. Pues me atrevería a decirte que tenemos que soltar esa idea. Jesús, te lo pido para mí y te lo pido para todos tus hijos, que confiemos en que vos estás con nosotros y que estamos seguros y que no hace falta reaseguros. A San José María, que de joven siempre quiso, pero de joven lo que se había propuesto era hacer muchos actos de amor, y una manera de animarse a sí mismo a hacer actos de amor era llevar unas piedras en el bolsillo, unas piedritas, y entonces iba pasando las piedritas de un bolsillo al otro, y de esa manera se aseguraba que hacía actos de amor y de alguna manera también las contaba. Hasta que en un momento entendió que no valía la pena estar contándolas, porque ya el Señor sabía que Él se esmeraba por serle fiel, por decirle que lo quería, por hacerle piropos, por estar en su presencia. No quiero decir con esto que no tengamos que usar trucos, digamos así, que nos ayuden a mantenernos en su presencia. Lo que estoy diciendo es que no hace falta que andemos con contabilidades, que no hace falta que nos preocupemos para demostrarnos a nosotros que estamos allí, porque el Señor lo sabe. Y además correríamos el riesgo de la soberbia, el riesgo un poco de los fariseos, que
pensaban que porque ellos hacían esto y esto, y que porque se mostraban delante de los demás de esta y de esta otra manera, y porque los demás lo veían y por ese motivo entonces eran buenos y eran dignos de reverencia. Es más, en definitiva, que en vez de avanzar, estaban retrocediendo, ¿verdad? En vez de amar de verdad a Dios, estaban amándose a sí mismos. En vez de caminar por el camino, estaban caminando por el desvío. Habían agarrado una ruta equivocada, se estaban alejando de la meta. En vez de ir hacia el Señor, que es el que los llamaba, se buscaban a sí mismos. Entonces, que no nos preocupen tanto los resultados. Te decimos, Señor, quiero mirarte, quiero ir hacia vos. Eso es lo que me importa. Y confío en que si te escucho en mi oración, si invoco a tu Espíritu Santo, si procuro atender tus inspiraciones, entonces iré bien. Por eso es que una y otra vez nos empeñamos en venir a escuchar al Señor, en venir aquí al oratorio, a hacer un retiro mensual, pero también cuando estamos en la batalla cotidiana, encontrar un momento de silencio en nuestro corazón para elevarlo a Él. Y cuando hay alguna dificultad, vamos a suponer que tenés que presentar algún trabajo en la universidad y no sé, tu compañera de trabajo se lo olvidó. Y entonces se lo olvidó, ¿cómo se lo olvidó? ¿No? Un gran desastre, no voy a describir ahora el problema de que se olvidó el trabajo, pero no lo presentamos y entonces, listo, a recuperatorio. Y en ese momento uno podría reaccionar y apartarse del camino, porque podría agarrar, digamos así, figurativamente de los pelos a su amiga y empezar a pedir explicaciones de mala manera y encarnizar un escándalo y sentir que todo el año está perdido porque quiere un recuperatorio, digamos. Está claro que no es una situación bonita o simpática, pero también está claro que lo mejor también en ese momento es preguntarle al Señor, ¿cómo tengo que reaccionar y qué esperas de mí en esta situación? Pinto esta situación como cualquier otra, porque en nuestra vida se entremezcla lo humano con lo sobrenatural, y si le tenemos que ofrecer al Señor nuestro trabajo, en tu caso el estudio, y a veces pasan este tipo de cosas inesperadas, bueno, pues habrá que también eso pasarlo por la conversación, por la inspiración de Dios, por la enseñanza. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo tengo que reaccionar? ¿Y cómo tengo que seguir caminando? Al fin y al cabo, ¿qué más da? Es verdad que seguramente tenés la ilusión de hacer las cosas bien, pero acordémonos que hacer las cosas bien significa poner los medios. Yo, cuando algún chico pasa por ahí en el hospital donde estoy, algún estudiante de medicina o de psicología o de farmacia, y está preocupado por un examen, ¿no? Y me hace un comentario, algunos ya los voy conociendo, y entonces simplemente les pregunto, pero no te preocupes, una cosa, ¿vos estudiaste? Sí. ¿Atendiste a clase? Sí. ¿Viniste a clase? Sí. Listo, quédate tranquilo, hiciste lo que tienes que hacer. Después el examen puede depender de otros factores, puede depender de que te pongas nervioso, de que todavía no tenés suficiente experiencia para los exámenes, puede depender de que el profesor quería reventarlos a todos y preparar el examen más difícil del mundo, puede depender de cualquier cosa. Y entonces, si no va como vos esperabas, da igual, pusiste los medios, pusiste amor, hiciste las cosas bien, ya está. La siguiente parada la decide las circunstancias, y en última instancia, detrás de todo eso está Dios, que con su providencia infinita nos va enseñando. Vuelvo a lo que estuvimos hablando en todo el comienzo de esta meditación. El peregrinar del pueblo de Dios, el peregrinar de los creyentes, tiene millones de vicisitudes. Señor, te pedimos que detrás de todo eso siempre te sepamos ver, sepamos descubrirte, sepamos conversar con vos, para que no nos rayemos, para que no nos escandalicemos, para que
queramos serte fieles y queramos seguir peregrinando hasta el día en que lleguemos al cielo, a la patria definitiva. Si vamos al ejemplo, a la escena del Evangelio que cuenta Lucas después de la resurrección de Jesús, el mismo día de esa resurrección, no sé si te acordás, es una de las escenas más entrañables del Evangelio. Dos de los discípulos volvían a Emaús, aparentemente el lugar de donde eran, o tal vez solo una estación intermedia a otro lugar donde tenían que ir, pero en cualquier caso iban desanimados, estaban tristes, convulsionados, porque Jesús había terminado muerto cruelísima, del modo más cruel, en una cruz. También sabían de todos modos que las mujeres habían ido al lugar del sepulcro y no lo habían encontrado, y había unos ángeles que se habían dicho que estaba vivo y que los apóstoles habían ido ahí pero no lo habían visto. Todo eso también lo sabían y sin embargo estaban desanimados y se iban. ¿Ves cómo en nuestro caminar por la vida nos pueden pasar todas estas cosas? Puede pasar que nos desanimemos, puede pasar que estemos confundidos, puede pasar que no entendamos nada. Puede pasar incluso que no reconozcamos al Señor que se pone a caminar junto a nosotros en el camino. Como te decía hace un momentito, Él es el que nos lleva cuando hay dificultades y nosotros pensamos que nos abandona y nos deja solos, ¿no? Con ese ejemplo de la playa y de las huellas. ¿Y qué vale la pena siempre hacer en este peregrinar? Volver a la Sagrada Escritura. Jesús les explica las Escrituras. Cuando no sepamos bien qué hacer, o en realidad siempre tengamos la idea clara de que hay que leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos a Dios, que nos acompaña, que nos sostiene, que nos lleva por el camino y que además es la meta. Por lo tanto, y si alguna vez abandonamos la palabra de Dios, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, ir a buscarla de vuelta. Así de sencillo. Jesús, que camina con ellos, se les empieza a explicar. Y su corazón empieza a arder. Y así todo no lo reconocen todavía, hasta que llegan a Emaús. Pero como estaba ardiendo su corazón, lo invitan a quedarse con él, con ellos. Y ya sabes cómo, qué bueno que después releas este pasaje del Evangelio, que ahora estamos citando así por arriba, ¿no? Cuando están cenando, Jesús parte el pan para ellos. Y ahí se le caen las escamas que tenían en los ojos. Ahí su tristeza se convierte en gozo. Ahí dicen, qué sonsos que éramos. Y sin pensarlo dos veces, toman unas linternas y en medio de la oscuridad se vuelven lo más rápido posible. Ya no había miedo, no había nada, ¿no? Esa noticia maravillosa los movió a volver rajando a Jerusalén. Bueno, como ves, en nuestro caminar son compatibles el ir bien y el ir más o menos, el ser fuertes y avanzar, y en otras oportunidades el ser frágiles. No se trata de que seamos siempre impecables y, digamos así, perfectos, que caminemos sin problemas, sin historias. Se trata de que una y otra vez levantemos los ojos y nos encontremos con Jesús. Que una y otra vez le digamos, Señor, creo. Que una y otra vez, Moisés, acordate de figura de Jesús. Vayamos a Él. Jesús, queremos siempre ir a vos. Vos sos el camino. Vos sos el camino. Y vos sos la meta. Vos sos el que nos prepara la habitación. No queremos nunca dejarte. Tenemos que ir terminando y, como siempre, vamos a invocar a la Virgen, que es estrella que nos guía. El nombre de María también significa, entre otros significados, estrella que nos guía. Madre Santa, hace que siempre miremos a tu Hijo, que siempre queramos seguir caminando
danos la luz que nos hace falta para nunca apartarnos del camino. Te doy gracias, Dios mío,